¿Ya pueden ver la presentación? Ya, Sí, Ok, perfecto. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Si no consideramos la inflación, entonces el PIB siempre va a ser, siempre va a aumentar. Ajá. ¿Por qué? Porque si vendemos, vamos a suponer que en un año el Producto Interno Bruto fue de las mismas, lo que decíamos, ¿no? 10 unidades a 10 pesos, pues entonces el Producto Interno Bruto fue de 100. Y para el siguiente año yo vendí las mismas 10, pero como hubo inflación, entonces ya costaron 12. Entonces mi Producto Interno Bruto es de 120. ¿Y realmente hubo una mayor producción? Pues no, se siguieron produciendo las mismas. 10 unidades fueron las que se vendieron, se produjeron y se vendieron. Entonces lo único que aumentó fue el precio. Lo que aumentó fue la inflación, no el PIB. Por eso se tiene que hacer un cálculo del PIB real. El PIB real es lo que nos permite conocer cuál es realmente el valor de ese indicador del PIB para determinar si fue mejor, si fue mayor de un año a otro, para poder hacer comparaciones, ¿no? Y como decíamos, tomar decisiones en materias económicas. Ok, en la siguiente diapositiva vienen los ejemplos, entonces ahí vamos a, perdón, en la otra siguiente presentación, ¿sale? Entonces ahorita nada más vamos a ver eh, lo teórico y luego vemos el ejemplo, ¿sale? Eh, ok, ¿sale? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda con el PIB? no, profe. Bien, entonces vamos con el siguiente, que es el PNB o Producto Nacional Bruto, ¿sale? Este indicador macroeconómico nos dice que se puede definir como la cantidad de bienes y servicios producidos por los residentes de un país, ¿sale? Aunque los bienes se produzcan en un país extranjero, ¿sale? Entonces, esta, este, este indicador nos va a informar cuál es la producción de bienes y servicios que tienen todas las empresas o todos eh, los habitantes, en nuestro caso, mexicanos. No importa si los producen aquí o si los producen en otro país o incluso en otro continente, no importa. ¿Por qué? Porque su nacionalidad es lo importante. Y por eso se llama así el indicador, Producto Nacional. Ajá. Eh, es muy parecido, o más bien es exactamente lo mismo, ¿sí? Que el PIB, solo que únicamente se van a contar a empresas que sean mexicanas. Ajá. Nos dice que se van a incluir todos los productos realizados por ciudadanos o empresas nacionales y no se van a incluir productos o servicios extranjeros, incluso si están realizados en nuestro país. Ajá. Ok. Nos dice entonces que el Producto Interno Bruto va a cuantificar la producción total llevada a cabo en un país. Ajá. Dice, independientemente de la residencia de el factor productivo que lo genera. Y aquí tenemos un ejemplo. Ajá. Dice, si un actor residente en Argentina se desplaza a España para realizar una película española, este servicio se incluirá en el PIB de España y no en el de Argentina. ¿Vale? Pero de manera contraria, sí se incluirá en el PNB de Argentina
y no en el de España. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el actor es argentino. Se fue a trabajar a España, ¿ok? El trabajo y el beneficio que se obtenga por ese servicio, por ese trabajo, va a contar para el PIB de España, pero para el PNB de Argentina. ¿Vale? Creo que con ese ejemplo nos puede quedar claro qué es el PIB y qué es el PNB y obviamente la diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Y bueno, esta es parte de la misma información, ¿no? Eh, como decíamos, se incluye todos los productos o servicios que se comercialicen por empresas, por personas eh, del país, ¿sale? No importando si se encuentran o si trabajan o si producen en otro país, ¿sale? Siempre y cuando la nacionalidad sea, eh, en este caso mexicana, va a contar para México. De lo contrario, pues entonces no. Empresas que son de otra nacionalidad, pero que operan aquí en México, tampoco cuentan para el PNB nacional, ¿no? Para el PNB mexicano, perdón. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí con la diferencia PIB, PNB y lo que es cada uno? No, profesor. Ok, perfecto. Entonces, vamos con el siguiente. ¿Sale? Vamos a ver ahora sí cómo calcular el PIB real para determinar si efectivamente hubo aumento o no con respecto a otro periodo, ¿no? Generalmente, los indicadores macroeconómicos, sobre todo estos dos, se calculan o se miden en una temporalidad anual. Ajá, es decir, todo el año calendario, de enero a diciembre de determinado año. Por supuesto que vaya, como va avanzando el año, como va pasando, se sacan estimados o se sacan datos estadísticos de cómo va hasta el momento, ¿no? Pero en sí, para hacer comparaciones y para tomar decisiones y generar todo lo que mencionábamos en las políticas, se toma el de todo el año, ¿vale? Vamos entonces a ver de qué se trata del factor del PIB e IPC. ¿Sí ya pueden ver la presentación? Sí. Ok. Ok. ¿Alguien que nos ayude a leer esta diapositiva, por favor? Ya. Ok, sí. El deflactor del PIB es un índice de precios que calcula la variación de los precios de una economía en un periodo determinado, utilizando para ello el Producto Interno Bruto. El deflactor del PIB se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de precios. Excelente. Gracias, Saray. Entonces, como decíamos, con este índice, ajá, con este valor, con este dato, nos permite saber si el aumento del PIB fue real o únicamente se debió al incremento de los precios en los productos, ¿sale? A la inflación, ajá, que en este caso eh, no sería un incremento como tal del PIB, repito, no únicamente sería la inflación de los productos, ¿no? De los precios de los productos, ¿vale? Entonces, para eso nos sirve o de eso nos va a ayudar ese deflactor del PIB. Ajá. Nos dice que se va a calcular con el fin de suavizar el incremento de precios en una economía y, por tanto, permite corregir las estimaciones del crecimiento de esta, ya que si no se utilizara,
el crecimiento no sería real, dado que se podría llegar a sobrevalorar. ¿Vale? Es lo que decíamos. Pues sí, el Producto Interno Bruto siempre va a aumentar, pero no sabemos si fue un aumento real o un aumento inflacionario. Ajá. Y si no lo consideramos, si únicamente hacemos los cálculos, si no únicamente multiplicamos número de productos, servicios vendidos por su precio, pues entonces estaríamos sobrevalorando o obteniendo datos erróneos de ese indicador. Y por supuesto que esa no es la idea. Ajá. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el deflactor del PIB. Ajá. Nos dice que el deflactor del PIB es igual al PIB nominal entre el PIB real y luego multiplicado por 100. Ajá. Ok. Aquí tenemos alguna, bueno, es información, ¿no? Este, que nos ayuda a entender y a justificar el por qué se debe utilizar el deflactor del PIB, ¿no? Ya lo hemos mencionado, todas las ventajas, la justificación de calcular el PIB real y no quedarnos con el PIB nominal, pues obedece principalmente a la parte de la inflación, a de no sobrevalorar, no obtener datos equivocados de los indicadores, en este caso del PIB, ¿sí? Porque a lo mejor si decimos, pues el PIB aumentó, pues entonces estamos bien, ¿no? Y la inflación, pues aumentó, pero está bien también. Cuando a lo mejor ni siquiera fue un dato real, ¿no? Entonces estaríamos sobrevalorando y llevando también a una mala toma de decisiones, a una implementación por parte del gobierno también de manera equivocada. ¿Vale? Otro de los indicadores que se utiliza, además del deflactor, es el IPC. ¿Quién nos ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Yo, maestro. Sí, May, por favor. ¿Qué es y para qué sirve el IPC? El índice de precios al consumo, IPC, es un ratio que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un determinado periodo de tiempo. El IPC valora un conjunto de productos denominados base, con los cuales se puede determinar el aumento del coste de vida. Este índice se utiliza para medir el impacto de la inflación en el aumento de coste de vida. Para ello selecciona productos concretos que se asemejan al consumo de una familia, como pueden ser determinados comestibles, calzado y textil, carburantes, transportes, servicios, y realiza un seguimiento de sus precios durante un tiempo delimitado y concreto, que suele ser trimestral y anual. Ok, gracias, Maite. Bien, el índice de precios al consumo es, una vez que ya que tenemos nuestro deflactor, nos permite conocer el estado real del PIB comparado con con otro periodo. Es decir, saber si realmente fue mayor que un periodo anterior. Generalmente así se maneja la información, ¿no? Ok, este es el PIB de este año y este es el PIB del año anterior. Ajá. Y se comparan. Pues hubo un crecimiento de tal, o un decrecimiento de tal, o se mantuvo igual, ¿sí? Entonces, generalmente se hacen esas comparaciones. Y para eso nos sirve este índice de precios al consumo. Es es información, o más bien va dentro del mismo cálculo. Bueno, no en el mismo cálculo, ¿verdad? Pero eh, una vez que calculamos el deflactor del PIB, de igual manera tenemos que pasar con el IPC para obtener los datos necesarios
y presentar la información adecuada. Ajá. En este caso nos dice que el IPC generalmente son productos que se adquieren de manera habitual y que suponen el principal desembolso de las familias en su consumo. Ajá. Eh, Este IPC se utiliza en mayor medida con los artículos, como aquí nos dice, que son más comunes, son los que más se consumen, los que generalmente las personas o las empresas compran, pero de igual manera se puede aplicar a cualquier otro artículo. Ajá. Aquí nos dice, ¿no? El IPC sirve para recoger los incrementos de los precios y del costo de vida, ¿vale? Por lo tanto, en ocasiones se suele confundir con la inflación, no es lo mismo, ¿sí? Aunque es cierto que el IPC, al contar con una gran variedad de productos de diferentes sectores, puede recoger en buena medida la inflación. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el IPC y la inflación? Que la inflación abarca todos los productos y servicios de una economía, de todo el país. Y el IPC solamente o generalmente se aplica a los más consumidos. Ajá. Puede ser muy similar, sí, sí, es cierto, porque recoge la información de los productos que más se comercializan, pero no es lo mismo, ¿vale? Incluso puede ser que coincidan, ¿no? Que tanto la inflación como el IPC sea el mismo porcentaje, pero no por eso quiere decir que es lo mismo, ¿sale? Que se calculen de la misma manera. Ajá, aquí nos dice que el IPC debe contar con estos rasgos fundamentales para que sea fiable, ¿no? Para que su valor eh, sea correcto. Dice que debe ser representativo y fiable. Ajá. ¿Cómo hacemos que una muestra o que un valor sea fiable o confiable? Pues hay que tener una muestra bien representativa. Es decir, elegir a los productos y servicios que principalmente adquieren los consumidores. No los que yo crea o no los que yo consuma, sino los que de manera general toda la sociedad consume. ¿Sí? Y dice que debe ser medible y comparable en tiempo y espacio. Ajá. Siempre se tiene que estar comparando contra los mismos productos y en periodos de tiempo iguales. ¿Sale? Si yo voy a medir el IPC, eh, no sé, tal vez de enero a marzo, está bien, pero lo tengo que comparar contra el IPC de igual manera del periodo anterior o del año anterior, pero también de enero a marzo. Porque las tendencias de consumo y el comportamiento de consumo de las personas cambian. No consumimos los mismos artículos en las distintas temporadas del año, o no los consumimos en la misma medida. En temporada de calor, pues las bebidas, ¿no? Se venden demasiado, más que en invierno. ¿Vale? Entonces, siempre que se compare este indicador, tiene que hacerse en un periodo de tiempo similar. ¿Sale? Y bueno, aquí en la última diapositiva está el ejercicio, ¿no? Que tienen que realizar de cálculo del PIB. ¿Sale? Ahí están. Ajá. Pero vamos a ver cómo se tiene que calcular. Déjenme que este archivo no lo vi. Denme un segundito, por favor.
Bien, ¿ya pueden ver el archivo? Sí, profe. Ok, bueno, este es el ejemplo que vamos a ver y ya obviamente ustedes van a realizar el, el otro ejercicio que viene en las diapositivas. ¿Vale? Dice, suponga la siguiente información de un país que produce hamburguesas, bebidas y casas. Ajá. Perdón, bueno, son autos, ¿verdad? Aquí dice casas y acá abajo dice autos. Bueno, eh, el que quieran, no hay problema, ¿sale? Dice, se muestra la tabla de datos de precios y producción para cada año, ¿sale? Y tenemos la tablita. En la primera columna viene el año 2000, 2001 y 2002. Después, en la siguiente columna viene el producto, ¿sí? Y en producto tenemos los tres artículos, las hamburguesas, las bebidas y los autos, ¿vale? Vienen los tres productos para cada año, para el año 2000, para el 2001 y para el 2002. Después viene la cantidad de artículos que se produjeron. Fueron dos, dos hamburguesas en el primer año, en el año 2000, 5 bebidas y 52 autos. ¿Vale? Y así sucesivamente las cantidades para cada uno de los años siguientes. Y después viene el precio unitario. Ajá. Tanto de las hamburguesas, las bebidas y los autos para cada uno también de los 3 años. ¿Sale? ¿Hasta ahí dudas con la información de la tablita? No, profe. Ok. Entonces, aquí abajito nos dice, calcule el PIB nominal en cada año y el PIB real con base en el año 2000. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok. El PIB nominal, como ya hemos dicho, es únicamente multiplicar la cantidad por su precio unitario. ¿Sale? Y así es como lo estamos sacando aquí. PIB nominal del año 2000, multiplicamos en hamburguesas 2 por 100, aquí lo tenemos, más 5 por 150, más 52 por 18. ¿Sale? Multiplicamos y luego sumamos y nos da 1886. Para el PIB del 2001, multiplicamos 3 por 150, 4 por 120 y 45 por 20. ¿Sale? El PIB nos da 1830. Y para el 2002, 3 por 200, 6 por 250 y 70 por 25. El PIB para el 2002 nos da 3.850. Pero ahora nos dice que hay que calcular el PIB real con un año base. Es decir, hay que definir el año base que vamos a utilizar para poder calcular el PIB real. Y en este caso nos dice que tenemos que hacerlo, o el año base va a ser el año 2000. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar las cantidades que se vendieron en cada año, pero siempre multiplicarlos por los precios del año 2000. ¿Ah? Por lo tanto, el PIB real del año 2000, pues obviamente se queda igual, 1886. Pero para el PIB real del 2001, multiplico las tres que se vendieron, pero por el precio de 100, que es el precio del año 2000. 4 por 150 y 45 por 18. Y después las cantidades que se vendieron en 2002 por el precio del año 2000. ¿Sale? Realizo las operaciones y en el PIB real del 2001 me da 1710. Y en el PIB real del 2002 me da
2.460. ¿Cómo calculo el deflactor del PIB? Ya teníamos por ahí, o ya se había mencionado la fórmula. ¿Sale? El deflactor es PIB real entre, no es cierto, PIB nominal entre PIB real por 100. ¿Sale? PIB nominal, bueno, en el caso del año 2000, pues son igual. ¿Sale? El resultado me da 100. Después, PIB nominal entre PIB real del 2001 por 100 me da 107. Y PIB nominal del 2002 entre PIB real del 2002 por 100 me da 156. ¿Sale? Y ese es el deflactor del PIB. ¿Sale? ¿Y para qué nos sirve ese PIB? Bueno, pues nos sirve para ver cuál ha sido el crecimiento real. Ajá. Si yo quiero saber, yo quiero hacer las comparaciones de cuánto ha crecido una economía entre un año y otro, pues entonces utilizo esta fórmula. ¿Sale? Dice, ¿cuánto ha crecido en términos reales la economía entre 2000 y 2002? Bueno, pues entonces pongo el PIB real del 2002, que es el año que yo quiero comparar, o el año final, menos el año inicial, del cual yo voy a comparar, el PIB real del 2000, entre el PIB real del mismo año inicial. ¿Vale? Y me dice que el crecimiento ha sido del 30.4%. Y con eso yo me doy cuenta de cuál ha sido el crecimiento, o en este caso, entre el 2001, entre el 2000 y el 2001, hubo un decrecimiento. ¿Vale? Hubo una caída del 9.33%. Dependiendo de los periodos o de los años que yo quiera comparar. ¿Sale? ¿Dudas de cómo calcular el PIB real? Me lo haría favor de volver a repetir nada más el PIB real, cómo lo fue sacando. Ok. Lo primero que se tiene que hacer para calcular el PIB real es elegir un año base. ¿Sale? En este caso se está eligiendo el año base, el año 2000. ¿Por qué se elige el año base? Bueno, porque los precios de ese año son los que se van a utilizar para multiplicarlos por las cantidades de todos los años, cada uno de sus propias cantidades. Ajá. Entonces, ya empiezo a hacer mis cálculos. Tengo que multiplicar las cantidades que se vendieron de cada uno de los artículos en el año correspondiente, pero los voy a multiplicar por los precios del año base. ¿Sale? Si se dan cuenta, en el cálculo del PIB nominal, tenemos que el precio de las hamburguesas era de 150. Pero como voy a calcular el PIB real, entonces utilizo el precio de 100 del año base. Y lo mismo con los otros artículos, con los autos y con las bebidas. Maestro, Sí.
En el PIB real, básicamente solamente es cambiar la cantidad, pero el precio se mantiene, ¿no? Ajá, sí, el precio siempre va a ser el mismo dependiendo de cuál sea nuestro año base. ¿Sale? En este caso, repito, es del año 2000, pero si yo hubiera que elegido el año 2001, entonces hubiera utilizado los precios de ese 2001 y se quedaría igual. O sea, multiplicaría todas las cantidades por ese mismo precio. Gracias, maestro. ¿Sale? Y eso es precisamente lo que ustedes van a tener que hacer en el ejercicio. ¿Sale? Que Sí, de maestro. hecho... ah, ah, ok. Eh, bueno. ¿Dudas entonces hasta ahí? Profe, ¿le puede subir tantitito a la tablita? Eh, ajá, más para acá arriba. Sí, profe. Ahí está bien. Sí, Ok, listo, gracias. ok. Ahorita me acabo de dar cuenta que en el ejercicio que les mandé, no les especifico cuál es el año base. ¿Vale? Pero, déjenme ponerlo en pantalla. ¿Ya lo pueden ver en pantalla? No. Sí, maestro. Ya está, ok. No les especifico, ¿sale? ¿Cuál es este, el año base? Pero bueno, nada más son 2 años, ¿vale? El año que van a tomar como base, obviamente va a ser el primer año, el de 1989, ¿vale? Y, ahorita me estoy dando cuenta también aquí, lo que van a calcular es el PIB y el deflactor del PIB, ¿sale? Entonces, el año base va a ser el primero, 1989, para que puedan hacer sus cálculos. ¿Vale? Está más fácil porque, bueno, son 4 productos, pero nada más son 2 años. Ajá. ¿Dudas entonces hasta ahí, chicos? No, maestro. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la tercera diapositiva y última. Eh, Quedan 2 minutos, ¿sale? Entonces, si se nos corta, porfa, nos volvemos a conectar ya para terminar, ¿vale? Déjenles pongo en pantalla la siguiente información. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, esos son los indicadores que más utiliza el, el gobierno para la toma de decisiones y para determinar una situación real, ¿sí?
en cuanto a la situación económica del país. Ajá. No son los únicos, ni tampoco son los más importantes, pero sí son los que, repito, los más conocidos o los que más reflejan esa situación. O puede ser también que sea un arma de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque los indicadores que a continuación vamos a ver, pues indican también la realidad, indican la situación económica del país y de las personas, de las entidades, eh, pero sus números pueden ser que sean más alarmistas y precisamente con el afán de no alarmar a la sociedad o incluso de mantenerla un poco al margen, pues es que no se habla tanto de ellos, ¿no? O que el, el PIR opaca a los demás por esa situación, ¿vale? Sin embargo, siguen siendo indicadores macroeconómicos